135, la merced de nuestro Padre. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alma. Mantiene el faro ardiendo, arroja su luz al mar, que se altas pereciendo, los podréis así salvar. Rey la noche pecado, gloria y nada derramar. Almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que se altas pereciendo, los podréis así salvar. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad algún náufrago perdido y tu luz le salvará. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que se altas pereciendo, los podréis así salvar. Jóvenes, por favor, de pasar a las clases con maestros y maestras. Yes, sir. Queremos que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario, cualquier cosa que usted quiera preguntarle a nuestros ancianos, pueden llamarnos allí al teléfono que está ahí, o también puede escribirnos a los medios que se presentan ahí. Pero como siempre le invitamos para que venga con nosotros. Nos reunimos en los miércoles como hoy a las 7 de la tarde y en los domingos por la mañana a las 9:30. Empezamos con nuestra clase bíblica, luego tenemos nuestro culto de oración a las 10:30, más o menos, en vez de me pasa un poquito de tiempo. Y por la tarde a las 6 de la tarde. Eso es lo que le invitamos para que venga y esté con nosotros. Muy bien. Vamos a continuar con las épocas del Antiguo Testamento, hermanos. ¿Ok? Épocas del Antiguo Testamento. Y ahora no voy a empezar con toda la línea, voy a empezar nomás con el Reino Unido, ¿ok? Pero voy a dar le voy a dar off. Estamos viendo el Reino Unido. Y el Reino Unido dura, ¿qué tantos años, hermanos? A ver, acá me cuento después de la pregunta. 120 años, hermanos. ¿Por qué 120 años? 40 años cada rey. 40 años que cada rey vino a reinar. Y empezamos primeramente con el rey Saúl, ¿verdad? Y luego, después, el rey David. Y luego el rey Salomón. ¿Ok?
Y si acaso usted quiere leer de estos reyes, pues miramos en la primera carta de Samuel, capítulo que del 9 al 31, habla de Samuel y David. ¿De qué habla? ¿Qué libros habla ¿Qué pasó, hermano? No se me duerma. Yo he estado despierto a las 5 de la mañana, pero que por favor. Los salmos. ¿Mande? Segundo de Samuel. 1:24. Eso, girl. 1:24 y luego. Primera de Reyes, 1:2. 1 y 2 y luego. Primera de Crónicas, Eso. 1:29. Eso. Salmos, Eso. Primera de Samuel, 16, ¿Mande? 38. Primera de Samuel, that's what I have. Sí, porque ahí ya del 16 al que puse. 38. Ya, 38. That's what I have. Ya. Y tengo la No, no tiene 31. y tengo la foto. Tenemos foto. Y tenemos foto. Eso. No, Eso me puse dice. 18, 16 al 18. Picture. Ah, pues no me equivoqué. Soy 18. Tengo yo. Samuel 16 al 18. Mira. Porque aquí en 16, en el capítulo 15, ¿qué pasa en 1 Samuel? La rebelión, la desobediencia de quién? De este boy, Este por. ¿verdad? Y luego ya empieza del 15 al 18, comienza a hablar de la manera en cómo Saúl viene a perseguir a quién, a David. Solo que si le puse 38, me equivoqué. ¿Okay? Y luego en Samuel, hermanos, miramos nosotros, perdón, Salomón, ¿verdad? Miramos nosotros que ya entramos en la primera carta de Reyes, capítulo del 1 al 11, la primera carta de Crónicas, capítulo del 1 al 9, y luego entramos en Eclesiastés, del 1 al 12, y luego entramos en Cantar, ¿verdad? Del 1 al 8. Ok. Ahí es donde habla del último rey. Y ahora sí empezamos con las fechas. Les doy la primera. 0, ¿qué? 95. ¿Y aquí? ¿Qué pasó, brothers and sisters? ¿Eh? 10:55. 10, 9. 10:15. Eso, y aquí. 9:75. Eso, fácil, ¿no? ¿Ven con esta facilidad? ¿Eh? Vean. Tenemos notas. ¿Eh? Notas. Pero aquí, man, quiero que lo tengan aquí, las notas se pierden. Ok, es la época del Reino Unido. Y recuerde, ¿verdad?, que ya aquí comienza este reino a dividirse, ¿verdad? Ya en 1 Samuel capítulo 12, miramos que una parte se va con el rey, ¿quién? Jeroboam. Y la otra parte se va con el rey, ¿quién? Roboam. Recuerden que en el Antiguo Testamento dicen los pecados de quién, del rey Jeroboam. Pero ya, como dice Cristina, es otro show, es otra televisión, ¿ok? Pero esto es lo que vamos a ver hoy en esta noche, esta parte aquí del rey. Preguntas o comentarios de esto. Hermano, apréndanse esto de memoria, no es nada difícil. Apréndanlo de memoria. Si saben el teléfono de mi mamá, de papá, ¿verdad? Ahora quién sabe, no le pica un botón. Pero si saben otras cosas, apréndanse esto de memoria. ¿Ok? Vamos, Ok. Next time. Ok, vamos pues entonces a empezar con el último rey. Este hombre, según el libro de Eclesiastés, capítulo 1, dice que era el hombre más sabio de aquel tiempo, ¿recuerdan? Salomón. Sí, el hombre más sabio. Pero vamos a empezar primeramente con el punto número 1, con la controversia, ¿verdad? ¿Y cuál es la controversia? La encontramos.
encontramos en Primera de Reyes, capítulo 1. ¿Cuál es la controversia? Ya David todavía está vivo, el rey David todavía está vivo, ya está bien viejito. Dice Primera de Reyes, capítulo 1, y versículo 1, que ya estaba tan viejito que ni el cuerpo se calentaba por sí mismo. Le tuvieron que escoger a una mujer sumanita para que viniese y le pudiera calentar los pies, ¿verdad? Por lo que ya, esto quiere decir que ya está bien viejito, ya está bien viejito. Y por lo tanto miramos nosotros que ya los hijos se están acomodando. ¿Qué tantos hijos tuvo David? ¿Alguien puede contestar eso? En la primera carta de Crónicas, capítulo 3, vamos a leer ahí lo que dice la palabra del Señor. Tiene un montón de cosas, no vamos a leer todo, pero más que lo voy a enseñar para que puedan ver ahí los hijos que tuvo Salomón. La primera carta de Crónicas, capítulo 3. Note lo que dice la palabra de Dios. La primera carta de Crónicas, aquí es donde habla de las genealogías, dice los hijos de David. Y el versículo del 1 al 9, y noten todos los hijos que tuvo David. No los voy a leer todo, ¿verdad? Nomás se los enseño para que ustedes sepan que tuvo bastantitos hijos. Tuvo también varias esposas, David. Solo que entonces, ¿qué puse aquí? Del 1, ¿qué? Dije aquí, del 1 al 7, ¿verdad? Del 1 al 7 habla de los hijos. Y de todos estos hijos, miramos nosotros y miramos a estos dos hijos de David. Estos tienen diferentes madres. Okay, ahí mismo, Primera de Reyes, capítulo 1, nos da a entender de quién fue la mamá de este hijo y quién fue la mamá. ¿Quién fue la mamá de Salomón? Ya nos dijo la Betsabé, ¿verdad? Pero noten en cómo se le nombran aquí, hermano, la mamá de esto. Miren el versículo en el versículo 5, Betsúa a Betsabé. Ahora yo sé bien que usted va a preguntar, bueno, ¿por qué aquí se le nombra Betsúa? Es primera de Crónicas, hermanos. Recuerden que el lenguaje del Antiguo Testamento, hay escrituras arameas, hay escrituras de los babilonios, ¿verdad? ¿Recuerdan? Pero que es la misma, usted puede hacer la misma investigación y es la misma, ¿verdad? Pero Betsabé, la madre de Salomón, estos dos vinieron a querer, bueno, él quiso venir a usurpar el trono del rey David. Vino a hacer las cosas por sí mismo, ¿verdad? Y miramos nosotros que fue el sumo sacerdote, miramos que fue a Joás y fue a otras personas, y comenzaron ya a tomar ellos la oportunidad para que él pudiera ser rey de Israel. Pero miramos nosotros que Natán, ¿recuerdan Natán? Viene y le dice a Betsabé: ¿oís ese ruido? Ya están celebrando, ya están estableciendo rey. Y Natán sabía bien que se le había prometido a Salomón que él iba a ser el siguiente rey. Y claro, verdad que la promesa, todo esto viene de la promesa en la segunda carta de Samuel. ¿Recuerdan Samuel capítulo 7, versículos 12 al 14? Se está refiriendo a Salomón, ¿verdad? Se está refiriendo a él. Y Betsabé viene y le dice al rey David, ¿verdad?, concerniente a eso, y el rey David vino con verdad y dijo: sí, él va a ser el siguiente rey. Solo que miramos ahí la controversia concerniente a estos dos, como que este hijo era un poquito medio rebelde. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 1, que el versículo, yo creo que es el versículo 6. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios lo siguiente:
Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6, dice así. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermosura parecer y había nacido después de Absalón. Noten, viene de la misma sangre de Absalón. Solo que Absalón fue un poco rebelde también, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Absalón? Absalón también vino a querer a usurpar la autoridad de su padre, ¿recuerdan? Él vino a hacer campamento afuera de Jerusalén, y todo aquel que venía con asuntos hacia el rey, Absalón paraba a decir, aquí para yo les voy a arreglar los asuntos. ¿Recuerdan? Solo que se rebeló en contra de su padre David. Pero de ahí este es hermano de Absalón. Entonces miramos nosotros que David no vino a amonestar, es decir, no los disciplinó, sino que les dio rienda suelta. Y cuando da rienda suelta a un hijo y se viene a criar por sí mismo, hermano, es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Pues ya vienen a hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando el padre quiere intervenir, pues ya es muy tarde. Un niño pequeño lo puede uno corregir. Es lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 4. Lo puede disciplinar, lo puede crear en amonestación y disciplina, pero ya cuando crecen es diferente historia. Es diferente historia. Como les dije anteriormente, muchas veces aquí es donde miramos pleitos muy serios entre los padres y los hijos, porque pues ya es un poquito tarde. Bueno, eso es lo que pasó con este hijo. Pero miramos nosotros que Salomón vino a ser el rey. ¿Ok? Y luego que vino a hacer a pedirle a Betsabé, madre de Salomón, que llevó a que fuera puesto a muerte, ¿recuerdan? ¿No recuerdan? Salomón mandó que a se le pusiera a muerte, ¿verdad? En esta palabra murió, usar el picture. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que Salomón ya viene a ser rey de Israel. Por eso le pongo yo la controversia. Dígame. El rey luchó para la mujer que era con David cuando muy viejo, ¿verdad? La sumanita estaba muy hermosa, no problema. Porque no, dijo, Salomón. Es lo que pidió. Digo, yo creo que vengan las humanitas. Solo que ahí le dice todo, ¿verdad? Él quería la sumanita y lo que pasó es que llegó la muerte. Solo que miramos nosotros. Muy bien, hermano. Yo no quise traerlo, pero que no te lo traigo. Yo no me quise meter en los líos, ¿ok? Pero luego vendemos nosotros, ¿verdad?, la coronación, ¿verdad?, de Salomón. O sea, lo vienen a poner como un rey. Y esto lo miramos en Primera Reyes, capítulo 2 y versículo 3. Y claro que fue aceptado por Dios, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que Dios le dice? En el capítulo 3, ¿qué es lo que Dios le dice a Salomón? Pídame lo que quieras y te entregaré concedido. Ahora, si Dios se le apareciera delante de usted, hermano, y yo le dijera, pídame todo lo que tú quieras y yo te lo voy a dar, ¿qué me pidiera usted? ¿O tengo que preguntar? El dinero. Yo no quise decir eso, hermano, porque yo no te lo trajo, ¿verdad? El rey Salomón pidió sabiduría para todo el pueblo. Así es. Salomón se dio cuenta de que iba a ser una persona que iba a estar sobre todo el pueblo de Dios. Y él vino a pedir, ¿qué dice el versículo, capítulo 3 y versículo 6? Primera de Reyes, capítulo 3 y capítulo 2, ¿verdad? Donde viene a 3
3:5. Note lo que dice en el capítulo 3, versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gaboa una noche en sueño y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te daré. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono. Ahí regresa la profecía que se le hizo en Samuel, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Cuando yo, y esto es algo personal, hermano, que les voy a contar, ¿verdad? Cuando yo salí de la escuela de predicadores y comenzamos la obra, pues ahí en San Marcos, Texas, y después no nos movimos, ¿verdad? Vinieron unos ancianos, nos llamaron que querían que empezáramos una obra allá en Dallas, y fuimos. Dios nos bendició grandemente. Empezamos con una familia, y para allá, después de 2 meses, ya el edificio, el lugar que nos habían dado, estaba lleno. Y pronto comprendí yo, ¿verdad?, que necesitaba sabiduría, necesitaba que prepararme para poder dirigir al pueblo que Dios nos había dado. Y tuve que ir a prepararme, porque claro, ¿verdad?, se le pide a Dios sabiduría, pero uno no se tiene sentar, ¿verdad?, y estar con los dedos así nomás para que venga la sabiduría. Uno tiene que aplicar las cosas en su propia vida para que pueda llegar a ese punto. Solo que fui, me preparé, tomé un curso, ¿verdad? No agarré no fui para agarrar un título, sino que simplemente para entender los principios en cómo aconsejar y cómo tratar con la gente. Y gracias que lo logré llevar a cabo, ya para poder tratar con los problemas y con algunas cosas que estaban delante de nosotros en la congregación. Bueno, esto es lo que Salomón aquí está pidiendo. Se dio cuenta la gran responsabilidad que se tiene tratando con gente. Cuando esta congregación estableció sus propios ancianos, ¿verdad?, ustedes tuvieron que entender que los ancianos no son Superman, que ellos no tienen toda la sabiduría, ¿verdad?, que se encuentra en la palabra del Señor, pero están tratando de alcanzar esa sabiduría. Y se va a llevar un poco de tiempo, y claro, con práctica. Y esto es lo que miramos nosotros, que Dios le viene a dar a Salomón, la habilidad de poder tratar con gente. Hoy en día, hermanos, nosotros, para poder llegar a ese punto en nuestra vida, noten lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 7. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 7. Dice la palabra del Señor lo siguiente. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 7. Y ponga atención lo que dice aquí, hermano. Dice: considerar lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Noten lo que Pablo está diciendo. La palabra considerar aquí, la palabra griega que el apóstol Pablo usa aquí, es una palabra que si usted estudia sobre esta palabra y va a los lexicógrafos, se va a dar cuenta que quiere decir un ejercicio mental. Ejercitar su mentalidad.
Ahora, ¿cómo se viene a ejercitar la mentalidad de uno? Es por medio de la palabra. Porque no sé lo que dice Efesios, ponga ahí su dedo, ¿verdad? Pero ahora vamos a Efesios capítulo 3 y versículo 3. En Efesios capítulo 3 y versículo 3, note lo que aquí vemos nosotros. Estamos viendo un proceso de cómo llegar a la sabiduría de la cual Salomón está pidiendo hoy en día a nosotros como cristianos. ¿Ok? Efesios capítulo 3 y versículo 3, considere pues lo que dice la palabra del Señor. Que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aquí está el apóstol Pablo hablando. Y está hablando del proceso en cómo él adquirió sabiduría. Pablo, siendo apóstol, adquirió sabiduría por medio de revelación. A los profetas y a los apóstoles se les reveló la voluntad de Dios, la mente de Dios a la mente de ellos. Y es por esto que estos hombres, ¿verdad?, inspirados por el Espíritu Santo, como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 en adelante, que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, hablaron. Eso quiere decir que todo lo que ellos dijeron es infalible, que no hay ningún error, porque es el Espíritu Santo comunicando por medio de ellos, ¿verdad?, la mente y la voluntad de Dios. ¿Entendemos? No hay ningún error. Nosotros no somos infalibles, nosotros somos falibles, o sea que podemos cometer errores. Y por lo tanto el proceso nuestro es diferente. Y este es el versículo 4. El versículo 4, note lo que dice. Dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Para nosotros ahora es el leer. Tenemos que leer. Algunos somos un poquito perezosos que no nos gusta leer. Queremos que nos expliquen. Estamos más a gusto de, bueno, explícame. Pero no queremos leer. Pero el proceso para llegar a la sabiduría no es Santiago 1.5 en la oración, sino que es de leer. Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que lee las Escrituras. Y así pues es como nosotros ahora llegamos al entendimiento. Ahora sí, regresando a 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 7, dice la palabra de Dios lo siguiente, para que podamos completar el estudio de este versículo. 2 Timoteo 2.7 dice, considerar lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Noten, el Señor va a dar entendimiento cuando usted y yo venimos a ejercitar los sentidos mentales. ¿Entendemos? Ese es el concepto de este versículo. Cuando usted y yo venimos a ejercitar los mentales, los sentidos mentales, entonces es cuando Dios nos viene a dar entendimiento. Y todo esto es por medio del Espíritu Santo, porque la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo. Nos viene a dar entendimiento. Y entonces nosotros venimos ya a entender, ya venimos a comprender. ¿Recuerdan lo que el escritor del libro de los Hebreos le dice a la audiencia que él está escribiendo? Que él tenía muchas cosas que decirle, Hebreos 5:11, pero que él no podía comunicarles porque eran ¿qué? Tardos para oír. Es decir, ellos no ejercitaban su mente. Y así en día hoy también hay personas. Son tardos para oír. No vienen a ejercitar su mente. Porque no es lo que dice el versículo 14, del mismo capítulo 5. Dice, bueno, vamos a leerlo, ¿verdad? Hebreos capítulo 5 y versículo 11 dice el escritor acerca de esto, de que eran cosas básicas que yo estoy bajo la creencia que el apóstol Pablo fue el que escribió esta carta. Eran cosas básicas que el autor le estaba escribiendo, y le dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pero dice el apóstol, dice el autor de este libro, no dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los que sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el del mal. Eso es la palabra considerar en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 7. La palabra griega. Uno que viene a ejercitar los sentidos mentales para que pueda discernir bien, y cuando puede discernir bien, entonces va a poder explicar bien, porque hay cosas simples en la Biblia, hermanos, pero 2 de Pedro capítulo 3 versículo 6 dice que hay unas cosas poco difíciles de entender, que aquellos quienes son ¿qué? Doctos. Bueno, vamos a leerlo. 2 de Pedro, ¿verdad? Capítulo 3 versículo 16 dice la palabra de Dios lo siguiente. 2 de Pedro 3:16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos y inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es que cuando uno no entiende, cuando uno no llega a esa sabiduría, tiene la tendencia de torcer lo que está escrito. Y algunas personas llegan a ese punto. Y digo todo esto, hermano, para que miremos, porque estamos estudiando, ¿verdad?, que Salomón le pide a Jehová Dios sabiduría. Y claro que Dios le da milagrosamente a este hombre eso, ¿verdad? Pero para nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces cuando estudiamos nosotros este punto, ¿verdad?, que es la primera carta de Reyes, capítulo 3, nos vamos inmediatamente. Hay hermanos que dicen: hermano, si uno le falta sabiduría, ¿qué? Necesitamos que Santiago 1.5. Pero ¿sabes tú que Santiago 1.5 está hablando de la sabiduría milagrosa? Y esto sí existía, ¿verdad? Sí existía en el primer siglo. Y venía por medio de ¿quién? De los apóstoles, que ellos imponían. ¿Recuerdan cuando impusieron a Esteban? Este hombre inmediatamente se convirtió en un erudito en la escritura, que nadie le podía hacer afrenta. Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante dice que él debatía con todos y nadie le podía hacer afrenta. Solo que eso fue lo que le llevó a ¿qué? A la muerte, lo mataron. Hechos capítulo 7, versículo 51 dice que los judíos le temblaban los dientes de coraje, porque no podían morir. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que para nosotros es diferente, es un proceso que tenemos todos que estudiar. No va a venir nomás así rápidamente. Solo que entonces, ya esta parte, ¿verdad? Vamos a la tercera parte. La tercera parte es el templo. Claro que Primera de Reyes, estamos 3, 4, vamos a poner del 5 al 8. Ahora el templo que vino a establecer Salomón, y lo vino a hacer de una manera pues bonita, digamos nosotros. Pero en estos capítulos, hermanos, miramos nosotros algo que Salomón vino a hacer en contra de la voluntad de Dios. Y es interesante, ¿verdad? Porque aquí pide sabiduría, yo le da sabiduría, pero miramos aquí, ¿verdad?, que viene a violar. Recuerden lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículo que empieza del 16 en adelante. Ahí habla de los reyes. Jehová Dios le dice al pueblo antes de que entre una tierra prometida, dice: y cuando establezcan reyes, noten la omnisciencia de Dios, cuando establezcan reyes, y ahí le dice dos cosas: que no venga a acumular ¿qué? Riquezas, que no venga a acumular ¿qué? Caballos, que no venga a acumular ¿qué? Mujeres. Estas tres cosas las violó Salomón. ¿Saben ustedes? Las riquezas, los caballos y las mujeres. Oye, ya cuando tienen 1000, ¿verdad? Ya cuando tienes 700 mujeres y 300 concubinas, todos se paran, bueno.
Por lo que miramos nosotros que estas tres cosas eran en verdad Salomón, y miramos nosotros que en la primera carta de Reyes, capítulo 11, del 1 al 40, ahí miramos los problemas o los pecados de Salomón. Y me voy rápido porque ya no tengo mucho tiempo, pero miramos nosotros, ¿verdad? Esto. Las mujeres también vienen a violar Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 al 4. ¿Qué dice Deuteronomio 7, 1 al 4? Le dice Jehová Dios al pueblo: cuando entres en las tierras paganas, bueno, vamos a leerlo, que estamos ahí, que así la lectura es mucho más, tiene más impacto, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 7, recuerde que todo esto nos está pasando ahí en Moab, y Jehová Dios te está diciendo, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerezeo, al Amorreo, al Cananeo, al Periseo, al Ebeo y al Jebuseo, y a cualquier de ellos, ¿verdad?, que se encontraba ahí, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, dice: no harás alianzas con ella, ni tendrás de ella misericordia, ni tampoco, no tenés que decir versículos 3 y 4, ya comienza a hablar, ¿verdad?, de que no dejen a sus hijos que se casen con hijas de ahí de las naciones, ni hijas con los hijos, ¿verdad? Versículo 4: porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? ¿Y qué es lo que las mujeres le pidieron? Estatuas de sus dioses. Y comenzó a fincar estatuas de sus dioses. Hoy en día, hermano, tenemos algo similar, ¿verdad? Por eso es muy interesante entender, ¿verdad?, que la enseñanza a nuestros hijos es importante, ¿no? Porque si acaso uno nos enseña bien a nuestros hijos, ¿verdad?, y comienzan ellos ya entonces, porque dicen que las mujeres del mundo son más hermosas, Luz y David, ¿verdad? No siempre es el caso, ¿verdad? Pero dice que van a buscar a mujeres paganas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay posibilidades que los van a arrastrar para la iglesia. Yo conocí a un hermano que se enamoró con una mujer que, pues lo voy a decir, ¿verdad?, de una manera mala, pero ocurrió. Se enamoró con una mujer que es católica, y la mujer católica le dijo que tenía que casarse por la iglesia católica. Y a este muchacho lo hicieron que cumpliera los 7 sacramentos que el catolicismo pide para que un sacerdote lo pueda casar. Y hablaba yo con él. Isaac, ¿cómo se llama Isaac? ¿No entiendes tú todo esto? Por lo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es lo que ocurrió y es lo que también puede ocurrir hoy en día. Y no solamente, ¿verdad?, del catolicismo, pero hay otras cosas que podemos ver, y la Biblia habla en contra de eso. Y claro que podemos ir al Nuevo Testamento también a hablar de ciertas cosas. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Hay otros pasajes que podemos también mostrar de esto, ¿verdad? Pero esto es lo que digamos. Y claro, ¿verdad?, que el resto de la historia de Salomón ya la conocemos, que al último miramos nosotros que Salomón viene a dividir el pueblo de Dios. Ya empieza el capítulo 12, en donde miramos nosotros, ¿verdad?, que la nación de Israel se divide. 10 tribus hacia el norte, que se le llaman el pueblo de Israel, el pueblo del norte o el pueblo de Efraín. Y luego abajo, 2 tribus, que es el pueblo de Judá
el pueblo de David, son los que Dios le tiene misericordia por la promesa que Dios le hace a David en 2 Samuel capítulo 7, y a ellos no los destruye por completo, sino que los manda a la cautividad. Pero hablamos más de eso más adelante. Pregunta o comentario, hermanos. Hay una 5 le está diciendo más, y habéis de hacer con ellos sus altares destruirás. Todo lo que no es. Para que miremos que la manera en como Dios demandaba todo eso. Quebráis sus estatuas, destruirás sus imágenes de hacer aquí, quebraréis sus estaturas en el fuego. Sí. Y hoy en día es todo totalmente diferente, ¿verdad? Como que hay más simpatía, ¿verdad? Ah, pobrecitos, let them do what they want to do. Anyway, they're not bothering anybody. No dejan daño a nadie. Pero al rato agarran fuerza. Como decía el hermano Joel ahora en la tarde, el hermano Campos estaba hablando algo similar a esto. Decía, le tocó el tema de hablar de los tiempos de huelga. Decía, ¿qué hacían cuando miraban a uno que caminaba medio curioso y todo? Se reían de él. Y dice, miren ahora cómo está. Ahora están demandando. Y ahora ellos tienen la ley a su favor, y si acaso tú lo molestas y le impides lo que ellos quieren hacer, te echan en la cárcel. Mi sobrino llevó los niños al choque y entró un niño con un vestido y los niños se asustaron mucho. Los tuvo que sacar de adentro de la tienda. Ellos se trastornaron tanto que tuvo que hablarles de Dios ahí en el carro, en el mueble, y decirle, esto no está aprobado por Dios. Ustedes ni miren esas cosas que no les perjudican, ¿Cómo, Víctor? Ahí lo que es Primera de Reyes 11, 41, lo que hace Salomón, y los demás hechos de Salomón, y todo lo que hizo en su sabiduría, no está escrito en este libro de los hechos de Salomón. Así es que Salomón reinó en Israel, por Israel fueron 40 años. Así No es. Salomón era por sus padres, pero luego viene Roboam su hijo. Así es. Viene a ponerle cargas al pueblo cuando Así pidió es. consejo de sus amigos en lugar de los viejitos, De los jóvenes. Pero Y recuerden que un joven no tiene todavía sabiduría, ¿no? ¿Qué es lo que le dijo el amigo de Job? ¿Recuerdan? Yo me detuve en hablar porque pensé que los más de edad tenían sabiduría que comunicar, porque yo solamente puedo expresar mi opinión. Job 32:8. ¿Sí, hermano? Sí, el rey David tuvo 19 hijos, decía 6, 4 y 9. Pues si los contó todo ahí, ¿fueron 19? Decía, Son los que tuvo. estaba correcto o faltaban fueron todos. 19, 6 y no más. Sí, con 2 ya los andan, brother. Sí, más 19. Pues entre más familia, más difícil para el rey David, ¿verdad? Porque para dominar 19 hijas, todavía no se le. Pero ese es un buen ejemplo, hermano, para hablar de una familia mixta, blended family, porque ya se trata, ya se meten muchas cosas ahí. Ahora sí, César. Yo quisiera que es muy importante reconocer cuando uno pide a Dios sabiduría, saber que Dios nos contesta nuestras oraciones, sí, pero tenemos que tener cuidado con lo que le pedimos. Si pedimos sabiduría, hay que usarla como Dios quiere, porque Él nos va a enseñar quién es más sabio. Porque la sabiduría viene por medio de qué, hermano? Problemas en la vida. Santiago 1, versículo del 3 en adelante. Y el versículo 5 dice el que necesite sabiduría pide a Dios, pero ya habla. ¿Qué es lo que nos lleva a ser cabales y perfectos? Versículo 4. Los problemas. Los problemas. O lo que usted quiere pedir sabiduría, agárrese porque le está pidiendo, Señor, mándame problemas para aprender de ellos. Solo que son cosas, ¿verdad? Que porque al leer y al entender la palabra del Señor, la aplicamos
a las situaciones nuestras de nuestra vida, hermanos. Y esto es lo que la palabra nos enseña. Dice Filipenses 2:13, ¿verdad? Que Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Así es. Así es. ¿Alguien más? Los miros muy cansados, hermanos. ¿Qué les pasa? ¿Ah? Son tus ojos cansados. ¿Qué va a decir usted, hermano? Sí, hermano. Hermano, ¿Eh? hay donde leyó usted, en 2 Timoteo 2:7, dice, ¿verdad? Dice, considera lo que digo, ¿verdad? Es en el 7, pero el 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Se oye muy sencillo, pero, o sea, se necesita, por ejemplo, yo a mucha gente le digo, ¿verdad? A muchos no nos gusta leer, ¿verdad? Pero, ahí está el problema, ¿verdad? Ahí está el problema. Ahí está la solución y el problema, ¿verdad? El problema es que no nos gusta leer, pero ahí está la solución, leyendo. Y Salomón mismo lo dice, hermano, en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, que es el versículo 18. Solo que lean. Muy bien, el tiempo se nos ha acabado, el hermano ya está listo para el último canto. Entre nosotros, si acaso hay alguien que necesite las oraciones de la congregación, pues estamos listos para que pase para enfrente, lo haga saber, ¿verdad? Para que así los ancianos puedan orar por usted. Mientras vamos a ponernos de pie, tenemos un canto de invitación. Gracias a Dios que ha permitido a nuestro hermano exponer su palabra en esta tarde. Vamos a entonar el canto 140, todos los que tengan sed. Y eso es, ¿verdad? Lo que necesitamos, tener sed de aprendizaje, ¿verdad? De conocimiento. Más importante es ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque el conocimiento sin ponerlo en práctica pues no nos sirve. Cantemos. Todos los que tengan sed beberán, beberán. Vengan cuantos pobres hay, comerán, comerán. No malgasten el haber, compren verdadero pan. Si a Jesús acuden hoy, gozarán, gozarán. Si le prestan atención, les dará parte en su pactado bien, eternal, eternal. Con el místico David, Rey, Maestro, Capitán, de las huestes que ha de llegará, llegará. Como vaca viene yo, sin volver, riego que las nubes dan, ha de ser la palabra del Señor, productivo, pleno bien, vencedor al fin será, por la fe, por la fe. Buenas tardes, hermanos.